tal? Buenos días, hermanos. Qué bueno estar aquí un domingo más. ¿Estamos listos? Vamos a continuar con nuestra clase de discipulado. Estamos en los profetas menores. ¿Alguien sabe por qué le decimos profetas menores? Por la proporción profética, que es muy corta, ¿no? Por contenido. Sí. A veces podríamos pensar entre profetas menores y mayores que es por importancia o algo así, pero no. Es realmente por el contenido de sus escritos. Son más pequeños. Sofonías, ¿sabes cuántos capítulos tiene? Tiene 3 nada más. Es pequeño, pero está conciso esta cosa. Está poderoso. Ahorita veníamos oyéndolo en el camino. 8 minutos intenso. Entonces vamos a comenzar orando. Acompáñame. Padre, gracias por dejarnos abrir nuestros ojos esta mañana. La vida viene de ti y te damos gracias por dárnoslo en esta mañana y también todo lo que has hecho para que nosotros queramos y podamos estar aquí reunidos con nuestras familias. Eso también es por lo que tú has hecho en nosotros. Y oramos, Padre, que bendigas tu palabra, que el testimonio de tu palabra, tu espíritu, le dé poder, le dé vida, de forma que nos asombremos y temblemos ante tu presencia y corramos ante ti por lo que has hecho por nosotros en tu Hijo Jesús. Bendice este tiempo, te pido, Padre, para la gloria tuya, de tu Hijo, para el bien de tu pueblo. Es en el nombre de Jesús que oramos. Amén. Entonces estamos en Sofonías. Sofonías es uno de esos mensajes fuertes. ¿Lo han leído últimamente? ¿Saben el contenido de Sofonías? ¿No? Simple. Juicio. Viene duro. Pero en medio de eso hay salvación. Siempre vemos esa combinación gloriosa de ira, juicio, y en medio de todo eso, salvación. Salvación en medio del juicio. ¿Puedes pasar a la siguiente? Entonces tenemos un bosquejo que nos sugieren ahí en el estudio que estamos llevando, ¿no? Y es 3 puntos. Está sencillo. El capítulo 1, versículo 2, al capítulo 2, versículo 2, será el primer punto. El día del Señor sobre Judá. ¿Okay? Recordemos que ahí ya están el reino se ha dividido. Está el reino del sur, el reino del norte. ¿Cuál es el reino del sur? Judá, ¿no? Judá. Y el reino del norte, ¿cómo le decimos? ¿Cómo le dicen? Israel, ¿no? El reino del sur y el reino del norte. Entonces, en esta primera sección es el día del Señor sobre Judá. Y recuerden, para recordar esto, esa frase, el día del Señor, la hemos oído varias veces, ¿no? Con los profetas, el día del Señor, el día del Señor. ¿Recuerdan a qué se refiere esto? ¿Qué día es ese? ¿Qué, Señor? El día del Señor es un día específico. Es un día de ira, donde Dios vendrá en el futuro, vendrá y juzgará a las naciones. Un día terrible, un día de llanto, de oscuridad y trueno. O sea, como lo pintan los profetas, es un día que toda la humanidad debería de temer. Entonces aquí el profeta Sofonías lo usa en el día del Señor, pero sobre Judá. Es nuestro primer punto. Después el segundo punto, que es de capítulo 2, versículo 3, capítulo 3, versículo 7, es también el día del Señor, pero sobre todos, o sea, sobre todas las naciones, no solamente Judá. Y el punto 3, que es del capítulo 3, versículo 8 al 20, es la salvación para el remanente. Avancemos.
Esto es algo del contexto histórico de Sofonías. Sofonías, que curiosamente el nombre es el nombre del profeta de Judá, ¿verdad? Y dicen que significa como escondido en Dios, o algo así, ¿no? Zephaniah, no sé si así se dice en hebreo, Zephaniah, algo así. Y ahí está ese aspecto de escondido, o guardado, o protegido por Dios, ¿no? Entonces, Sofonías fue un, ¿cómo se llama? Cuando están al mismo tiempo como viviendo en la misma época, contemporáneo de Habacuc, ¿no? De hecho, sus ministerios están ahí entrelapados, pero también de uno de los profetas mayores, que es Jeremías. Entonces, esto es en el siglo 7, más o menos, antes de Cristo. El reino del norte ya ha caído y el reino del sur sigue en pie, pero hay esta amenaza en el horizonte. Y la razón es que la situación de Judá es que está en una práctica de idolatría, pero pesada, o sea, severa. Cuando empiezas a ver el capítulo 1, ves lo que está pasando ahí en Jerusalén, en Judá. Y ahorita vamos a leer un poquito de eso. También es el día de algún gran rey. Esto hace referencia, me parece, a eso del día del Señor, cuando Él vendrá y juzgará. Vamos a avanzar. Entonces, ¿cuál es el tema del libro de Sofonías? Bueno, el tema que se nos sugiere es: el día del Señor será el día más terrible de la historia. ¿Te imaginas? O sea, cuando te pones a pensar en esas historias de Hitler, ¿no? Todo lo que hizo a este pueblo, ¿no? Y no solamente a los judíos, ¿no? O qué sé yo, la bomba de Hiroshima, un día terrible, ¿no? Donde cayó esa bomba y radiación permeó por kilómetros esa zona del mundo. Eventos terribles. Pero el evento del que nos habla aquí es el día más terrible de la historia, ¿no? Que se ha conocido, que se conocerá. Y se ejecutará contra todos los dioses falsos. Pero incluso en esa calamidad, Dios creará un remanente para sí mismo, ¿no? Y siempre hemos visto eso, ¿no? Que Dios hace de él un remanente, y oímos esa frase de que si Dios no hubiera guardado un remanente, ya hubiéramos sido destruidos, ya no habría nada de nosotros, dicen en la Biblia, ¿no? Entonces, dale otro, por favor, Elías. ¿Cuál es el propósito de la profecía de Sofonías? Bueno, el propósito, el mensaje de juicio y ánimo de Sofonías contiene tres puntos principales. Primero, Dios es soberano sobre todas las naciones, ¿no? Él está en control de todo. Él puede demandar lo que Él quiera de ellas, ¿no? El punto número 2, el malvado será castigado y el justo será vindicado en el día del juicio. A los profetas anteriores había como este reclamo de ¿hasta cuándo, Dios, vas a castigar al impío, ¿no? Bueno, Dios va a castigar al impío y va a vindicar al justo en el día del juicio. Y esto pues es medio o sea, que Dios va a castigar al culpable, pues eso se oye bien. El único problema es que somos pecadores, ¿no? Y eso es como, ok, eso se oye bien, pero hey, soy un pecador, ¿no? Pero tenemos ahí una gloriosa noticia que vendrá en el capítulo 3. Y el punto 3 dice: Dios bendice a aquellos que se arrepienten y confían en Él. Entonces, ¿cuáles son los versos claves que vamos a considerar? Bueno, ahí en el capítulo 1, versículo 18, dice: ni su plata ni su oro podrán librarlos en el día de la ira del Señor, cuando por el fuego de su celo toda la tierra sea consumida, porque Él hará una destrucción total y terrible de todos los habitantes de la tierra. Palabras fuertes, ¿no? Capítulo 1, en los primeros versículos 2 y 3 comienza con algo muy fuerte, que habla de que va a destruir todo,
animales, aves, peces, hombres. Y es como si ese día de la creación empezara a ser revertido y en vez de crear está absorbiendo y destruyendo todo. O nos hace pensar en el diluvio en Génesis, donde dice Dios que va a destruir todo eso, ¿no? Después, en nuestro segundo punto, ahí dicen: busca al Señor todos ustedes, humildes de la tierra, que han cumplido sus preceptos. Busquen la justicia, busquen la humildad. Quizás serán protegidos el día de la ira del Señor. Y nuevamente esta luz de esperanza en esta... O sea, la forma en que lo estábamos oyendo era una versión como dramatizada, lo que veníamos oyendo, la voz del que está hablando. Y eso me hizo pensar en el profeta, que nada más es un vocero de este Dios, y el lenguaje que usa Dios es fuerte. Es de que los hará caer, que extenderá su mano sobre ellos, que los va a desraer, o ¿cómo se dice así, no? Como cuando sacas algo de raíz y muere, ¿no? Que no va a rebrotar, va a destruir totalmente. Y en medio de eso está esta extensión de su misericordia, de ustedes humildes en la tierra que han cumplido sus preceptos, busquen la justicia, busquen la humildad, quizás serán protegidos en el día de la ira del Señor. También otro texto clave ahí en el capítulo 3 es: el Señor tu Dios está en medio de ti, guerrero victorioso. Y creo que aquí se refiere a Dios. Se gozará en ti con alegría, en su amor guardará silencio, se regocijará por ti con cantos de júbilo. Y al final quiero hablar un poquito de ese texto que me hizo pensar y estar muy agradecido con Dios por cómo es Él, ¿verdad? Entonces, Sofonías 1, dale adelante, Elías. Sofonías 1, versículo 1, dice: palabra del Señor que vino a Sofonías. O sea, aquí está identificando que este mensaje viene por medio de este profeta, Sofonías, y nos da 4 generaciones atrás de su familia, ¿cómo se dice? Se me olvida. Una genealogía corta ahí, ¿no? De 4 generaciones. Y eso llama la atención. Dice que Sofonías es hijo de Cusi. Ese es su padre. Su abuelo se llama Gedalías. Su bisabuelo Amarías. Y su tatarabuelo Ezequías. Este Ezequías es el rey Ezequías. Lo que quiere decir que Sofonías trae esta sangre de la realeza, ¿no? Es parte de la realeza de Judá. Y su tatarabuelo fue el famoso rey Ezequías, ¿no? Y lo pone ahí, ¿no? Sofonías ahí está. Entonces es interesante saber que su tatarabuelo es el rey Ezequías. Dale la siguiente, Elías. Después en ese mismo versículo nos da otra información y nos dice que esto pasó durante el reinado de Josías. El llamamiento de Sofonías, ¿no?, a predicar, a profetizar, pasó en un tiempo específico y es el reinado de Josías. Entonces hubo varios reyes, ¿no? Recuerdas que se divide los reinos, y hay reyes en el reino del norte, hay reyes en el reino del sur, y generalmente en el reino del norte los reyes no caminaban con Dios, ¿no? Hacían que la idolatría entrara al pueblo, pero hablando del reino del sur, vemos que había más reyes que caminaban con Dios y que obedecían a Dios. Bueno, Josías fue uno de estos reyes buenos, ¿no? Dale la que sigue, Elías. Entonces vamos a ver algunas cositas rápidas acerca de este rey Josías. Bueno, un dato interesante es que el rey Josías, o sea, matan a su papá, y el rey Josías toma el trono a la edad de 8 años. ¿A quién tiene aquí 8 años? ¿8 años? 7, 8, por ahí, 8 años, ¿sí? Así, a ver, párate, todos conocemos a los gemelos, ¿verdad? Pero así estaba el rey Josías, 8 años, ¿no? Y él comienza a buscar a Dios. Ahí en el libro de los Reyes habla de que
que este niño, este rey, caminó con Dios y siguió el camino de su padre David y que no se desvió ni a izquierda ni a derecha, sino que hizo lo que Dios había demandado, ¿no? Es un dato interesante. Él comienza a buscar a Dios. A los 18 años restaura la casa del Señor, empieza a reconstruir físicamente el templo, ¿no? Porque estaba como olvidado. No estaba funcionando. Las generaciones anteriores no hicieron muy bien las cosas y había mucha idolatría y la verdadera, el verdadero modo de relacionarte con Dios, el templo y todo eso, se había olvidado, ¿no? Entonces, mientras están reconstruyendo esto, hay un hallazgo y es que encuentran la ley de Dios. Y esto nos da o sea, cuando lees ahí en Segunda de Reyes, es como si ya nadie supiera qué onda con la ley de Dios. No sabían cómo relacionarse. O sea, el pacto con Dios era algo que ya no estaba en sus mentes, ¿no? Y de repente encuentran la ley de Dios. Y llega este hombre y se la lee a Josías. Y Josías, ¿sabes qué es lo primero que hace? Al escuchar las demandas de este pacto, se rompe sus ropas en señal de duelo y se da cuenta que sus padres de ellos los han llevado directo a la ira de Dios porque no han vivido de acuerdo al pacto, ¿no? Entonces él empieza a reunir todo, restaura el templo, hace un pacto con Dios y hace que todo el pueblo retome este pacto con Dios, ¿no? El pacto de Moisés, ¿verdad? Y comienza como a restaurar, como una reforma en todo el reino, y comienza a destruir centros de idolatría paganos, ¿no? En el mismo templo de Dios había cosas que no pertenecían ahí, que eran para adorar a dioses paganos, y él hace que todo esto salga, lo quema, ¿no? Empieza a ir a los lugares altos donde ponían estos lugares de adoración paganos y empieza a destruir todo y empieza a limpiar todo. Entonces, dale la que sigue, Elías. Eso es más o menos un poquito de Josías. Ese es el rey que cuando Sofonías es llamado está en el trono, ¿verdad? Está gobernando. Pero al parecer, cuando leemos a Sofonías, parece que es como en el inicio de todo esto. O sea, todavía esa gran reforma que vemos en Crónicas y en Segunda de Reyes, todavía no se ha implementado. Y esto nos indica de que Sofonías seguramente está ministrando en los primeros años del reinado de Josías, perdón. Entonces la profecía comienza fuerte, recio, ¿no? Dice ahí: Dios destruirá toda vida, hombres y animales. Eliminaré por completo todo de la superficie de la tierra. O sea, ¿te imaginas eso? O sea, tenemos películas, ¿no? De que vienen acá extraterrestres o algo así, ¿no? Y vienen y empiezan a destruir todo, ¿no? Y tienen que viajar en el tiempo para ir a reclutar a sus padres porque ya la humanidad está acabándose, ¿no? Bueno, eso es ficción. Pero aquí Dios dice que un día va a destruir todo, ¿no? Y algo interesante a considerar es que en la profecía, muchas veces cuando Dios hablaba por medio de sus profetas, hablaba de cosas que iba a ser, ¿no? En el futuro, en el tiempo de esa generación o la siguiente, ¿no? Pero también había otro aspecto de la profecía, de que mucho de eso que se estaba hablando de un tiempo futuro, ¿no? Y eso es cuando muchas veces en el cumplimiento se cumplían en la vida del Señor Jesús, en su primera venida. Y muchas otras profecías hallarán su cumplimiento en la segunda venida, ¿no? Entonces eso es algo a considerar cuando leemos Sofonías. Entonces Dios va a destruir todo, declara el Señor. Eliminaré hombre y animales, eliminaré las aves del cielo y los peces del mar, y haré tropezar a los impíos. Exterminaré al hombre de la superficie de la tierra,
declara el Señor. Tal vez no le pongo mucho dramatismo cuando estoy leyendo, pero esto está fuerte, ¿no? O sea, Dios va a destruir. Algo que puede encapsular ese concepto de Dios airado en contra del ser humano es la palabra infierno. Y eso estamos leyendo eso, ¿no? El Dios airado, listo para juzgar justamente y destruir a todos sus enemigos, a todos los que se rebelaron con Él, declara el Señor. Dale la que sigue, Elías. Entonces, todo esto comienza con el juicio contra Judá. Me hace pensar en este texto del Nuevo Testamento que habla de que la disciplina o el juicio comenzará con la casa de Dios. Y si que comenzará con la casa de Dios, ¿cómo les va a ir a los otros, ¿no? A los que no son parte del pueblo de Dios? Entonces Dios hace un pacto con su pueblo y ellos lo rompen, ¿no? Es por eso que viene este juicio contra Judá. En el versículo 5 nos da una descripción de todas las formas en que fallaron a su pacto, y es idolatría. Vamos tantito ahí. Sofonías, capítulo 1. Dice, versículo 4 dice: extenderé mi mano contra Judá y contra todos los habitantes de Jerusalén. Esto es fuerte. Este es el primer punto. El juicio viene a Judá. ¿Pero por qué? Y rápido en el versículo 4 empiezas a ver indicios de esto. Y dice: exterminaré de este lugar. ¿Cuál lugar? Judá, ¿no? Jerusalén. Personas que viven ahí, ¿qué están haciendo? Dice que hay un remanente de Baal. Están practicando cosas que son paganas, que son cultos a dioses paganos, Baal. Y luego dice: y los nombres de los ministros idólatras junto con sus sacerdotes. Exterminaré a los que se postran en las terrazas ante el ejército del cielo. O sea, iban a las azoteas de sus casas y se postraban y adoraban a las estrellas, a los astros, ¿no? Una práctica pagana. Y eso está pasando en Judá. O sea, ¿te imaginas? Que de repente tú llegas allá a mi casa y yo ando ahí, ¿no?, quemando animales a, no sé, a algún dios, ¿no?, indígena o qué sé yo, ¿no? O a un dios que adoraban los romanos o los griegos, ¿no? O sea, tú dirías: oye, ¿cómo está eso? Ese hermano pasa y predica, yo veo a su familia, pero llego a su casa y está idolatrando. O sea, algo no está bien, ¿no? O sea, ¿qué tuvo que haber sucedido para que esta nación estuviera en su casa practicando eso? Muchas generaciones de olvidar al Señor y de no considerarlo, ni su palabra, ni nada. Dice: a los que se postran y juran por el Señor y juran también por Milcom. O sea que ya el Dios de Israel no era como la única opción, sino que tenían varias opciones por quién jurar. Por Milcom o por el Señor. O sea, cuando ves eso es que hay un declive moral, ¿no? Ya no entienden nada, no pueden conocer entre su derecha y su izquierda, como si fueran un pueblo pagano. A los que han dejado de seguir al Señor y a los que han buscado al Señor, a los que no han buscado al Señor ni le han consultado, calla delante de Dios, porque el día del Señor está cerca. Pues esa es la razón por la cual la ira del Señor está sobre Judá. ¿No? Está fuerte eso. Y eso me hace pensar en nosotros, ¿no? O sea, podemos estar aquí, ¿no? Somos el pueblo de Dios. Cantamos esas canciones, ¿no? Somos el pueblo de Dios, ¿no? Alzamos nuestras manos, traemos nuestras Biblias. Esta era gente que estaba en Judá, en el reino de Judá.
en Jerusalén, aquellos que habían participado del pacto de Moisés. Y sin embargo, ahora estaban haciendo prácticas que Dios no permitía. Adoración pagana. O sea, podemos estar aquí haciendo todo lo correcto, pero adorando algo o alguien más que no es Dios, que no es el Señor Jesús. Y dirías, bueno, hermano, yo no ando chamuscando a mis hijos ahí a Moloch ni nada de eso, ¿cómo cree? Eso era antes. No, pero recuerdan nuestro hermano Ray cuando vino de Ciudad Juárez, hablando de la idolatría del corazón. Sí, hay un aspecto de idolatría donde se inclinan, sacrifican y confían en algo hecho por hombres, ¿no? Ya sea de madera, de piedra o de metal. Pero hay un aspecto también de la idolatría que es la idolatría del corazón, donde dependes de eso o de alguien. Y el hermano hablaba de varias cosas buenas y cosas malas, ¿verdad? O sea, las personas que dedican su vida al alcohol o a las drogas o a robar es porque ellos realmente creen que en eso encuentran vida y satisfacción. Dices, bueno, eso es obvio, yo no soy borracho ni uso drogas. Pero también las cosas buenas se pueden volver ídolos. Tu ministerio, si tienes uno, se puede volver tan prominente y tan importante y te puede llenar de gozo o de temor. ¿No? Algo bueno que se puede volver tu ídolo. ¿No? Tu familia, tu trabajo, la opinión de los demás hacia ti. ¿Cuántos deditos tienes en tu Facebook? ¿No? ¿No tienes? ¿Ok? ¿Vas bien? No estás lejos del reino de Dios. ¿Pero me entiendes? O sea, todos estos aspectos es idolatría. Y tenemos que tener cuidado en no ver al pueblo de Judá y decir, ay, malos. ¿Cómo? No lo puedo creer. ¿Cómo? Bueno, tienes que tener cuidado porque no somos tan distintos de ellos. Podemos en un instante desviarnos sin darnos cuenta. Entonces, hay un punto ahí que dice, aquellos que viven en Jerusalén están muy cómodos en su forma de vivir y piensan que no pasará nada, que Dios no hará ni bien ni mal. ¿No? Y nos da una imagen ahí donde dice que reposan como el vino en su sedimento, que dicen en su corazón, ni bien ni mal hará el Señor. Estos eran judíos, estaban ahí en la tierra prometida, ¿no? Viviendo en medio de toda esa locura de adoración pagana. Y ellos piensan que todo está bien, ¿no? Ahí te da una imagen de un frasco, ¿no? Donde fermentaban una bebida y este sedimento que empieza a caer hasta abajo. Y ese sedimento, entre menos muevas esa bebida es mejor, porque todo va a empezar a caer y la bebida se va a hacer cristalina, por así decirlo. No va a haber sedimento, ¿no? Y ese sedimento no es bueno cuando están fermentando, ¿no? Tú quieres que tu bebida quede cristalina. Entonces aquí el sedimento es algo malo, ¿no? Y dice que así son esas personas, están muy cómodas ahí, pensando que todo está bien, pero esta gente que fermenta lo que quiere hacer es separar esa cosa de abajo del resto del producto, ¿no? Porque no sirve. Levadura muerta, cosas que no sirven ya, ¿no? Pero ellos piensan que todo está bien, ¿no? Dale la que sigue, Dios. Entonces nos da esperanza en medio del juicio. En el capítulo 2, versículo 3, Dios extiende su misericordia. Después de decir este lenguaje fuerte de voy a destruir, voy a arrancar, ¿no? Todos ustedes, ¿no? Que deberían estar adorándome a mí, están adorando a estos dioses paganos. Después de decir todo eso, Dios extiende su misericordia y dice, busquen al Señor todos ustedes, humildes de la tierra, que han cumplido sus preceptos. Busquen la justicia, busquen la humildad,
quizás serán protegidos el día de la ira del Señor. A veces como que no nos cae el 20, ¿no? De qué tan terrible es lo que hemos hecho contra Dios. No lo vemos porque estamos cegados realmente. Nuestro corazón está endurecido, no nos deja ver qué tan terrible. A través de la regeneración y el nacer de nuevo, empezamos como a ver que realmente somos pecadores. Pero pienso yo que no vemos en su totalidad qué tan terrible realmente es esto. Y podemos como que entender, sí, somos pecadores, ¿no? Y el gran precio. Pero yo pienso que el día en que veamos a Jesús y seamos transformados, en ese día vamos a ver con corazones abiertos, ojos abiertos, oídos totalmente destapados, y veremos el peso del pecado y el precio pagado, y creo que ese va a ser el combustible que nos hará cantar por miles y miles de años, ¿no? Y estamos empezando a tener una probada de todo eso, ¿verdad? ¿Te ha pasado? Te voy a animar a no nada más cantar por cantar. Cuando tu boca se abra y aire sale de tus pulmones y esas vibraciones empiezan a salir, no te conformes con eso. Medita en lo que estás cantando. Pídele a tu alma que adore a Dios, a Jesús. Pídele a Dios que te ayude en ese momento, que tu corazón se inflame, se hinche, y que puedas cantar en espíritu y en verdad. No tiene que ser fuerte, pero tiene que ser en espíritu y en verdad. Dale la siguiente, Dios. Dios está en contra de sus enemigos. Entonces, en capítulo 2 hasta el capítulo 3, el capítulo 2 dirige la atención al resto de las naciones. O sea, al principio era sobre Judá. El juicio, el día del Señor es sobre Judá. ¿Por qué? Por cómo ha vivido como un pagano, ¿no? Como una nación pagana. No hay diferencia entre ellos y los demás, ¿verdad? Y Dios claramente puedes ver que Él lo que quería es que este pueblo reflejara quién es Dios, que fuera una luz entre las naciones, y que cuando las naciones los vieran dijeran, miren, ¿quién como esa nación? Que su Dios habita entre ellos, miren la sabiduría, mira cómo viven. Sin embargo, ahora se han vuelto como las naciones oscuras, adorando la mentira en vez de la verdad. Pero ahora se pasa hacia el resto de las naciones, a los enemigos. Su atención al resto de las naciones, para los enemigos de Dios. No hay un llamado de arrepentimiento. ¿Viste en el capítulo anterior cómo Dios, ¿no?, extiende su misericordia al principio del capítulo 2? Habla fuerte de lo que va a hacer y cómo están viviendo y los confronta. Pero les extiende misericordia. Si te arrepientes, ¿no?, serás perdonado. Pero no así a los enemigos de Dios. No encontramos eso. Hay pueblos ahí en el capítulo 2 como Gaza y Ascalón, dice, quedarán desolados. Asdod será expulsada al mediodía, y Ecrón desarraigada. Hay de los cereteos, los filisteos, la palabra del Señor está en contra de ustedes. Juicio a los pueblos paganos, los enemigos de Dios. Y eso es lo que a veces me hace rascarme la cabeza, porque Judá no es diferente a ellos. Sin embargo, Dios, porque Dios quiso, extiende su misericordia a este pueblo. Estamos hablando de Judá, pero no así a sus enemigos. ¿Por qué te salvó Dios? ¿Te has puesto
Es una buena pregunta, ¿por qué? Y una vez que empiezas a entender que no es porque estás bien bonito, que no es porque eres bien inteligente, empiezas a remover todas estas cosas falsas, mentiras, cosas que te dan crédito a ti, y empiezas a quitarlas, porque la misma palabra de Dios te empieza a instruir que no es por eso, no es por obras, no es porque qué bonito estás, no es porque eras muy sensible y respondiste a la palabra, sino es porque le plació salvarte. Él tiene misericordia de quien quiere tener misericordia y puede endurecer a quien Él quiera. ¿Por qué no estás endurecido? Y si estás endurecido, ¿no has oído la misericordia de Dios? Que puede darte un corazón nuevo, sensible a su palabra, el cual te llevará a humillarte y depender de Él. Considera eso. Porque a los pueblos paganos de esa época no se les extendió misericordia. ¿Recuerdan cuando vimos Jonás? Dios extiende su misericordia a esta ciudad babilónica. ¿Cómo se llama la ciudad? Nínive, ¿verdad? Años después es destruida, desolada. Se vuelve la ciudad más importante, la capital de ese reino. Y se vuelve orgullosa. Después de haber experimentado la misericordia de Dios, y Dios las desola. Hace unos años hubo imágenes cuando todo esto de ISIS, ¿no? Hubo una época, unos videos donde este grupo llega ahí a Nínive. Y había unas esculturas, ¿no?, con historia, o sea, viejísimas, atesoradas. Ellos llegaron y la destruyeron toda. Pusieron explosivos, ¿no?, o con palos, tiraban esculturas. Nínive, desolada. Animales habitando ahí. Es el juicio de Dios. Pero esto es lo que amo de esto, que no es solo ira. Y esa ira es buena porque es justa. Merecemos la ira de Dios. Y aquí lo sorprendente de todo eso es que nos extiende misericordia. ¿Le puedes ver lo que sigue? No solo es un día de ira, sino también de salvación. Versículo 8 del capítulo 3 dice: por tanto, espérenme, declara el Señor, hasta el día en que me levante como testigo. Y aquí es la idea de que Él va a juzgar a todos estos pueblos, ¿no?, que se han levantado contra su pueblo, ¿no? Dice, espérenme, ¿no? Y eso me hace pensar también, creo que es en Pedro, donde dice, muchos dicen, no, desde el tiempo de mi tatarabuelito nada ha cambiado, y tú dices que la ira de Dios, no va a pasar nada, ¿no? Dios, y Pedro dice, es Pedro, que dice, hey, Dios está siendo paciente. No es que se le haya olvidado qué está pasando aquí, no, Él está siendo paciente, porque su ira se está acumulando, ¿no? Pero está siendo paciente para que todos procedan al arrepentimiento. Por tanto, espérenme, declara el Señor, hasta el día en que me levante como testigo, porque mi decisión es reunir a las naciones, juntar a los reinos, para derramar sobre ellos mi indignación, el día terrible del Señor. Y te vamos a pensar, o sea, cada locura, creencias que hay allá afuera, teorías, y todos están enredados en sus teorías y se atreven a debatir en público. ¿Por qué? Porque están seguros de que lo que ellos creen es la verdad absoluta. Y un día sus ojos mirarán al cielo y verán de entre las nubes al Señor Jesús regresar. Y en ese instante habrá terror. Y dirán a las montañas, escóndeme del rostro de aquel que viene a juzgarme. El día terrible del Señor.
todo el ardor de mi ira, porque por el fuego de mi celo toda la tierra será consumida. O sea, te pones a pensar cuando hemos estado oyendo, y hace poco Iván estuvo hablando de persecución. Y te pones a pensar en eso, ¿no? La persecución. La persecución ya está aquí, ¿verdad? De una u otra forma está empezándose a manifestar. Todavía no ha llegado el tiempo en que tengamos que dar la sangre, nuestra vida, por el Evangelio, pero la persecución ya está aquí. Y te pones a pensar en eso, y piensas en tus hijos, y dices, ay, canijo, tenemos que preparar a nuestras familias, tenemos que preparar a nosotros mismos. ¿Estás listo para sufrir por el Evangelio? El hermano Eduardo hablaba de que su oración cambió. Que antes oraba porque no te fuera mal, que te fuera bien, que fueras permeado con bendición y protección de Dios. Pero el hermano se da cuenta que no es por ahí. ¿Podemos orar por eso? Claro que sí. Protección del hombre impío, del error de esos falsos profetas. Pero lo que necesitamos es estar fuertes en nuestra fe. Que sea inconmovible. Que no importa qué enseñanza estemos dispuestos a decir, eso es error. ¿Por qué? Porque no tenemos temor a los hombres, sino temor a Dios. Porque estamos dispuestos a dar nuestra propia vida por el Evangelio. Que el Evangelio se mantenga íntegro. Necesitamos estar fuertes así. Levantar la siguiente generación que esté fuerte. ¿Te has puesto a pensar? Voltea a ver a los niños y niñas que están a nuestro alrededor. ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Se van a mantener fieles al Evangelio o se van a alejar? No tenemos control sobre eso, pero lo que sí podemos es invertir en ellos. Joven, estamos en guerra. El mundo, el enemigo quiere destruirte. Quiere que creas cosas que no son verdad, que ames a algo más que no es Dios, Jesús ni el Evangelio. Es un día de ira el que viene. Terrible. Y lo único que separa entre la ira de Dios y la humanidad es el sacrificio de Jesucristo. Entonces, este capítulo 3, versículo 8, habla de esto, de la ira, castigo y disciplina hacia Judá, ira hacia las naciones, enemigos de Dios, pero no termina ahí. Mira el versículo 9 del capítulo 3. Capítulo 3, versículo 9. En ese tiempo daré a los pueblos labios puros, para que todos ellos invoquen el nombre del Señor, para que les sirvan de común acuerdo. Y no sé a qué te suena eso, pero eso suena al nuevo pacto. Y sí, supongo que tenía un cumplimiento en la época de ellos, pero también tiene este otro cumplimiento de aquello futuro, el nuevo pacto, un nuevo corazón, ¿no? Desde más allá de los ríos de Etiopía, mis adoradores, mis dispersos, traerán mi ofrenda. En aquel día no te avergonzarás de ninguna de tus acciones con que te rebelaste contra mí. ¿Por qué alguien no se rebelaría? Que diga, no sentiría vergüenza por una acción así, por una rebeldía. Es porque fue perdonado. Es porque esa rebeldía está en el fondo del mar y Dios no se acuerda de ella. Porque entonces yo quitaré de en medio de ti
a los que se regocijan en tu orgullo, y nunca más te envanecerás en mi santo monte. ¡Qué palabras! Déjenme encuentro mi lugar aquí, se me cerró mi... Dale la siguiente, Elías. Ahí estás. Dios no solo vindicará a su pueblo, también lo transformará. En ese tiempo daré a los pueblos labios puros para que todos ellos invoquen el nombre del Señor. Y ese es un gran contraste con lo que está pasando en el tiempo de Sofonías. Esos labios están adorando a Baal, Moloch, Asera, Ashtaré, dioses paganos. Sin embargo, el profeta dice que Dios hará una obra en el futuro, que no solo los va a perdonar, sino va a transformar, va a hacer que sus labios sean puros y alaben a Dios, y que sus manos trabajen, hagan la obra del Señor. Dice en el versículo 10, Dios reunirá a su pueblo de entre las naciones. Versículo 15, la primera parte, Dios no recordará los pecados de su pueblo. La segunda parte del 15 dice, Dios estará en medio de ellos, no más temor, no más enemigos. Versículo 20, Dios los traerá de vuelta a casa. Y recuerda que la gente se va en exilio. Y se va por 70 años. Y después Dios usa a un rey, Ciro, para regresar al pueblo, y les da todos los medios para reconstruir el templo. Y cuando los enemigos de Dios empiezan a levantar, estos reyes los empiezan a proteger. Y sí, habla de eso, de la reconstrucción y de cómo regresarían del exilio, pero también habla de una verdad mayor, ¿no? De que Dios traería de toda lengua y de toda tribu a través de su Hijo Jesucristo. Que toda lengua se doblaría y toda lengua confesaría que Jesús es Señor. Entonces tenemos este Dios misericordioso, dale la que sigue, que nos ama poderosamente. Y es lo que me gustaba, no sé si leíste ese libro de Francis Chan, que te empieza a ayudar a considerar la forma poderosa en que Dios te ama. Porque la cosa es que no has experimentado ese tipo de amor por medio de tu mamá o tu papá o qué sé yo, un novio, tu esposa, tu esposo. Todos esos se ven cortos. Este Dios ama poderosamente al punto de mandar a su Hijo en forma de hombre y sufrir la muerte que tú y yo merecemos. Este Dios glorioso, a menudo vemos que criaturas angelicales lo adoran perfectamente. Que cuando los hombres se les permite tener una visión de su presencia, caen como muertos. Tenemos al apóstol Juan, tenemos a Isaías. O sea, este Dios que no merece nada menos que toda nuestra vida, todo nuestro corazón y obediencia. Él merece el canto de nuestros labios, ¿verdad? Y vamos a tener oportunidad de hacer eso. Pero este Dios te ama tanto que cuando vayas a su presencia se regocijará en ti con cantos. Y esa es la parte que me llamó la atención. Pon la que sigue, por favor. Dice, el Dios que canta por ti. Y ahí en el capítulo 3, versículo 17, tenemos esa parte que dice, el Señor tu Dios está en medio de ti. Guerrero victorioso, se gozará en ti con alegría. En su amor guardará silencio. Se regocijará por ti con cantos de júbilo. ¿Te pones a pensar eso? O sea, tiene perfectamente sentido que todos los que pecaron contra Él y que ahora han sido perdonados, cantemos a Él. Es lo que hacemos cada domingo, ¿verdad? ¿Por qué? Tiene sentido. Él dio a su Hijo para morir por mí.
Y eso nos lleva a cantar y adorarle. Pero lo maravilloso de este Dios es que en aquel día, cuando nos reciba, Él mismo cantará por ti, por mí, en gozo. ¿Te has puesto a pensar eso? Dios te ama celosamente. Y en aquel día donde el cielo y la tierra sean unidos nuevamente, lo que se oirá no es solo la canción de los redimidos, sino la canción del que redimió con su sangre, cantando por ti. Y eso es lo que nos ayuda a entender esta profecía de Sofonías. El juicio del pueblo de Dios, el juicio de las naciones, la misericordia, la esperanza, la salvación y finalmente esa unión donde no solo Él recibirá cantos de alabanza, sino que Él mismo cantará cuando te reciba en casa. Vamos a orar. Padre, quiebra, Señor. Quiebra toda dureza en nuestro corazón. Espíritu Santo, ayúdanos hoy a cantar con tu espíritu, en verdad. Ayúdanos hoy a maravillarnos por lo que tú has dicho por medio del profeta Sofonías y por todos los profetas, y lo que tu Hijo ha dicho. Ayúdanos hoy a considerar como un tesoro eso, que podamos cantar en alegría y en gozo, sabiendo que tú nos amas. Gracias, Padre, te damos. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Gracias, hermanos.